días para todos. Bueno, en una hora, 45 minutos, tengo una misión compleja, que es primero entrevistar a Dante y a Enrique sobre temas tan complejos como la actualidad económica argentina de hoy, que es ciertamente un tema que está interesante para preguntar. Bueno, como diría mi amigo, nuestro común amigo Willy Cohen, el asunto está opinado, ¿no es cierto? Y como pocas veces está opinado, porque los argentinos hemos tenido alguna claridad respecto de cuando las cosas iban bien y cuando iban mal. Esta vuelta está muy opinado, por lo tanto quiero pedirles a ambos, empezando por Enrique, una pregunta simple, ¿cómo la ves? ¿Esto va bien o esto no va bien? Bueno, es difícil en economía como en la vida hablar de mirar un punto sin ver su condición inicial. Y yo creo que la condición inicial del programa del presidente Macri ha determinado todo este derrotero, digamos, ¿no? La primera condición inicial es que la Argentina necesitaba un shock económico y votó gradualismo en la política. Entonces, bueno, obviamente se impone el gradualismo por razones obvias. La sociedad prefirió ir de a poquito en las cosas que hay que hacer. Ahora, ir de a poquito en las cosas que hay que hacer tiene un problema porque la Argentina heredó el populismo más terrible que uno pudiera imaginar, que no es el que conocemos habitualmente, lo digo desde el Banco Nación, que es el populismo financiero. El populismo financiero destruyó el sistema financiero argentino. La Argentina no tiene sistema financiero. El sistema financiero argentino es, digamos, un cuarto de lo que es cualquier sistema financiero latinoamericano, incluyendo países que podríamos usar como mal ejemplo. Es la 10ª parte de lo que es un sistema financiero en los países desarrollados y es por lo menos casi la 10ª parte de lo que es en algunos países importantes de América Latina. Y esto es clave porque cuando uno elige gradualismo, tiene déficit fiscal y quiere terminar con la inflación, porque ese era el mandato central, o uno de los mandatos centrales, se cuenta con un problema porque el déficit fiscal hay que financiarlo. Los países que tienen muchos sistemas financieros financian los déficits fiscales adentro de sus sistemas financieros. Entonces no tienen problemas ni con el tipo de cambio, ni con la deuda externa, etc. Brasil tiene mucha deuda, pero el 95% de su deuda es deuda interna, con lo cual puede mover el real para arriba, mover el real para abajo, hacer lo que quiere. La Argentina tiene un sistema financiero que no existe, digamos, estoy exagerando, pero es el 15% del PBI, del cual el 20% es el Banco Nación, con lo cual es más chico todavía. Tenía que financiar un déficit de 7 puntos fiscales de PBI, con lo cual había que usar la mitad del sistema financiero para financiar el déficit, eso no se podía hacer, y por lo tanto había que recurrir a la deuda si el Banco Central decidía, como corresponde, dedicarse a lo que tiene que dedicarse, que es bajar la tasa de inflación. Y cuando vos te generás la necesidad de financiarte con deuda, que además es deuda externa, por estas razones, y bueno, tenés consecuencias. Dada esa restricción, y dada la restricción de la política, en la cual yo voy a insistir largamente, bueno, se va... Ni te cuento yo. Por eso. Y cuando digo la política, digo, otra vez, me refiero a la sociedad, porque la política es un pedacito de esa historia. Si la política responde a la sociedad, en todo caso. Y bueno, yo te diría, estamos como podíamos estar después de esa condición inicial y este comienzo. Cuando uno tiene gradualismo en los instrumentos, tiene gradualismo en los resultados. No puede tener un shock en los resultados con gradualismo en los instrumentos. Así nos pasa en todos los casos. El costo de la política, perdón, el costo de la gobernabilidad fue muy alto en el 2016. Fue muy alto con los gobernadores, fue muy alto con los sindicatos, fue muy alto con los piqueteros, bueno, con los nuevos sindicatos que son los piqueteros, o con los nuevos dirigentes sindicales, como ustedes quieran. Y ese costo de la política hizo que el gradualismo del 2016 fuera más gradual todavía. Si el déficit fiscal no se pudo bajar al ritmo que hacía falta, eso obligó a mayor endeudamiento. Ese mayor endeudamiento genera ingreso de dólares para financiar gastos en pesos y por lo tanto se cae, por lo tanto hay una oferta mayor de dólares en el mercado. La economía iba a entrar en recesión porque había que cambiar precios relativos y esos precios relativos van
en un problema muy serio que después voy a explicar más adelante. Así que te diría, no estamos muy distintos a como se podía estar dadas las condiciones iniciales y dado este periodo. Dicho esto, y anticipándome, creo que efectivamente, como sin anunciar cosas rimbombantes, creo que finalmente va a llegar el segundo semestre. Eso implica que la economía de este año va a crecer, después discutiremos la intensidad con Dante en todo caso. Pero recuerden un caso particular, un mensaje primero que quiero darles a ustedes que son empresarios PYME. Los economistas hablamos en promedio. Cuando la dispersión es muy baja, el promedio vale. Vos que sos golfista lo sabés. Cuando la dispersión es muy baja, el promedio vale. Ahora, cuando la dispersión es muy alta, ¿qué es el promedio? 3% de crecimiento, para adelantar un número, no es 3% de crecimiento para todo el mundo. 3% de crecimiento implica, con mucha dispersión, que algunos van a crecer mucho más y algunos no van a crecer. O lo mismo pasa con la tasa de inflación. La tasa de inflación es un promedio de precios, no son los precios que cada uno de ustedes enfrenta. Entonces, claro, cuando la tasa de inflación es muy baja, el promedio de la dispersión no importa. ¿No? Cuento una pequeña anécdota. Nosotros tenemos, el Banco Nación tiene sucursales en el exterior, así que me ha tocado mirar los acuerdos salariales de España, de Estados Unidos, de Brasil o de Uruguay. Y claro, nosotros veíamos lo que teníamos que firmar y eran aumentos salariales del 2%, digamos, 1,5% por 2 años. No sea cosa que haya alguna interrupción. Bueno, obviamente, cuando la tasa de inflación es 2%, con la productividad compensás cualquier cosa. La tasa de inflación es 25, 30 o 20, por eso hay que bajarla. Entonces yo diría, estamos como no creo que podíamos haber estado de otra manera, si dadas las restricciones que mencioné, y todavía nos falta muchísimo, dadas las restricciones que voy a mencionar más adelante. Gracias. Dante. Comparto el análisis de Enrique. Claramente lo que uno tiene que mirar es, hay un problema de temporalidad en lo que es la política económica, ¿no? Y encima, como decía recién Enrique, el gobierno necesariamente por los condicionantes políticos y sociales tuvo que hacerlo en un marco de gradualidad. ¿Y cuál es ese marco de gradualidad? Uno tiene que mirar que todas las medidas que el gobierno empezó a tomar el año pasado van en 2 carriles. Por un lado tiene que ver con el programa de estabilización de la macro, corregir precios relativos, tratar de tener un programa antiinflacionario, tratar de corregir las distorsiones que había al interior de la macro que no permitían tomar decisiones de inversión con claridad porque toda la economía estaba llena de humo, de niebla y no veíamos bien. Y esas tienen lamentablemente un costo que se paga en el corto plazo, y que se paga quizás con mayor inflación, que se paga con una caída de actividad y con pérdida de empleo. Y por otro lado el gobierno, que es la agenda positiva del gobierno, todo el programa de estabilización fue básicamente remediar los problemas heredados. Y después la agenda positiva del gobierno era avanzar en una economía más competitiva, más integrada al mundo, más abierta, donde de alguna manera la inversión vuelva a tener el rol principal o uno de los roles principales de ser el impulsor del crecimiento del producto. De alguna manera ese paquete de medidas se empieza a aplicar, pero tiene efectos mucho más en el mediano plazo. Se retrasaron un poco los efectos. Esa idea del segundo semestre era pagamos o se paga el costo del ajuste, o se empieza a pagar el costo del ajuste en el primer semestre y ya las medidas de reformas un poco más fuertes empiezan a dar resultados. Quizás el sector que primero reaccionó y más rápido reaccionó fue el agro, el único que reaccionó el año pasado ante ese cambio estructural, porque también esas medidas de reforma estructural tienen que ver con el gradualismo. Digo, es mejorar la competitividad. Mejorando una ruta implica que hay que hacer la ruta, pero hay muchas cuestiones que se pueden hacer antes mejorando regulaciones. Pero atrás de cada regulación hay un interés económico, hay un interés sectorial, hay un interés social que de alguna manera se tiene que quebrar. Entonces, en esa idea de cómo va la economía, yo creo que la economía empezó a arrancar ya claramente desde el punto de vista técnico, ¿no? Desde el punto de vista de los números. La economía entró en fase de expansión ya a partir del último trimestre del año pasado, pero lo importante es la direccionalidad de la política económica. Y si uno mira en estos 60 días,
o los primeros 60 días de este año, el gobierno tomó decisiones de política económica y de cambios de funcionarios que lo único que hicieron fue confirmar el rumbo, ¿no? Y esto me parece que es importante porque da una idea de que las reformas estructurales son las que de alguna manera van a empezar a llegar y van a dar ese marco mucho más competitivo para que la inversión empiece a tener un resultado distinto. Después podemos charlar los números, qué sectores van a arrancar este año y cuáles están un poquito más demorados. Claramente en una salida de expansión, la oferta reacciona un poco más rápido que la demanda por un problema de recomposición de inventario y vamos a una recuperación más leve desde el punto de vista del consumo, porque también el consumo está haciendo un ajuste estructural. Esta recuperación es, si quieren, un sol de primavera. Calienta pero no quema, pero claramente empezó a calentarse la economía. Dentro de 2 preguntas les pregunto por la inversión a ambos. Antes les hago 2 preguntas de temas del momento, casi diría yo de temas de hoy. El primer tema es re complejo, el segundo ni les cuento. Sí, vamos en este orden. ¿Hasta qué punto se puede no cumplir la tasa prevista de inflación para este año como consecuencia de las tensiones con los sindicatos y los tironeos en el plano salarial? Mira, en todo caso, ¿cuánto depende una cosa de la otra? Ok. Bueno, primero una perogrullada que la Argentina necesita resaltar. El responsable de la tasa de inflación en cualquier país del mundo es el presidente del Banco Central. Cuando la tasa de inflación sube en cualquier país del mundo, no llaman ni al secretario de Comercio, ni al secretario del Tesoro, ni al ministro de Economía, si lo tienen. Llaman al presidente del Banco Central y el presidente del Banco Central es el que tiene que dar explicaciones. Eso es un avance fenomenal en la Argentina. Es decir, que haya un presidente, que haya un Banco Central que tiene la responsabilidad de bajar la tasa de inflación y además que anuncia su meta, porque el otro problema que tiene la Argentina, casi está generalizado en el mundo, es que no hay criterios de éxito. Ustedes y sus empresas tienen criterios de éxito. Ustedes saben cuando les fue bien o cuando les fue mal. Dicen, mira, este año voy a vender 100 pesos. Vendí 80, me fue mal. Vendí 120, me fue fenómeno. Ahora, ¿cuál es el criterio de éxito del ministro de Salud en la Argentina? O el del ministro de Educación. No puede decir, bueno, que tenga 190 días de clase. Bueno, ok, vamos a tomarlo. ¿Cuál es el criterio de éxito del ministro de Seguridad? ¿Cuántos muertos por año? No sé, asaltos o lo que fuere. El presidente del Banco Central tiene un criterio de éxito. Él dijo, tengo que tener la tasa de inflación entre el 12 y el 17%. Ahora, la verdad que el problema de la Argentina es que nosotros tenemos que tener la tasa de inflación del 5%. O sea, la verdadera pauta de la tasa de inflación es el 5% anual. Todo lo demás es el camino. Si el camino en vez de ser 17, 18 este año, 19 y después 14 y después 10, la verdad que es una anécdota. Pero el problema es que la Argentina no sea... El éxito de Argentina no es tener tasa de inflación del 17. Es 5 veces la tasa de inflación de cualquier lado. El éxito de Argentina es la tasa de inflación del 5. En ese camino está el Banco Central. Obviamente que el tema salarial es un problema porque que forma parte yo lo llamo el cuatrilema de la Argentina, porque necesitas que la pauta salarial no sea exagerada, porque si la pauta salarial es exagerada, la meta de inflación corre riesgos. O mejor dicho, el Banco Central tiene que hacer más cosas para conseguir la meta. Pero a su vez necesitas que el aumento salarial sea lo suficientemente potente como para incentivar el consumo en un año de elecciones. Pero a su vez necesitas que el aumento salarial no te desborde en temas fiscales, porque después te déficit, toda la historia que conocen. Es difícil toda esta historia, es un muy delicado equilibrio. Entonces yo te diría, para no eludir la pregunta, está claro que si la pauta salarial de Argentina en general termina siendo un poco más alta que la tasa de inflación, vas a tener un poco más de nivel de actividad y a lo mejor el Banco Central o va a tener que forzar mucho para llegar a esa pauta de inflacionaria o se va a tener que bancar una pauta de inflación un poquito más alta. En la medida que pueda mostrar que está en el camino y que vamos al 5 y no que nos conformamos con 17, 18, 20, está fenómeno. En la medida que eso no pase, tenés un problema. Yo creo que el gran tema hoy del Banco Central es tener la reputación necesaria para decir, este es un Banco Central que responsable de que la tasa de inflación en Argentina baje. Y para eso tiene que prestarle menos al Tesoro, para eso tiene que tener una política monetaria autónoma, etcétera, etcétera. Tiene costos enormes, porque la tasa de interés, que el nivel de actividad, después lo vamos a discutir seguramente de las preguntas y yo desde el banco voy a tener que dar muchas explicaciones. Pero independientemente de eso, te diría que hoy lo que deberíamos tener como obsesión en un país que viene de ser
récord de inflación mundial por décadas. O sea, ustedes recuerden que entre le hemos agregado desde 1967 hasta hoy 13 ceros a la moneda. O sea, el billete digamos, de 100 pesos de hoy debería ser, si no hubiéramos hecho las reformas monetarias, es un billete que es un 100 seguido de 11 ceros. Y la tasa de inflación acumulada de los últimos 70 años de la Argentina es un número que tiene 17 cifras. 17 cifras por ciento es el número. Tengo el número exacto, no me lo acuerdo ahora. Pero son 17 cifras. O sea, un país que tuvo eso, es decir, no puede despreciar el hecho de que su gran meta es ir a la tasa de inflación del mundo, digamos, ¿no? Y la primera condición es tener un banco central que intente hacerlo. Discutiremos después si Federico es bueno, es malo, nos enojamos, nos peleamos, pero la verdad que pasa por ahí, digamos. Dante. No, claramente es así. Si, digamos, los salarios generan desborde inflacionario si el Banco Central convalida con emisión, lo que se hacía antes. Hacías una negociación, pedían 35, el gobierno homologaba todos los convenios a 35 y el Banco Central emitía 40, con lo cual la inflación se disparaba. Hoy eso cambia porque el Banco Central tiene un programa monetario. Si la pauta inflacional, si la discusión salarial en algún sector se va un poco muy por arriba de la pauta promedio de inflación, el Banco Central no lo va a avalar con mayor emisión. ¿Y qué va a pasar? Aquel que dio aumento salarial más fuerte y quiera trasladarlo a precio ya no va a poder, porque la economía está más abierta, porque hay más competencia. Por lo tanto, aquel que se vaya un poquito de largo en la discusión salarial, el impacto quizás no sea tanto sobre la inflación, sino sea más sobre el nivel de actividad. Entonces, en un año electoral es uno de los dilemas y los desafíos que tiene. Ahora, es parte del dilema y desafío que hay hoy, y si querés uno de los de este año, que es tener un programa antiinflacionario en un año donde todavía tenemos corrección de precios relativos. Entonces, piensen que los aumentos pautados de electricidad y gas, sumado a algo que va a tener que hacer de transporte, van a sumar a la inflación del año o nos van a comer de esa pauta de 17 casi 4 puntos de inflación. Y encima tenemos que hacerlo en el primer trimestre donde se discuten negociaciones salariales. Y la discusión por eso está tan encendida, porque hay que hacer una discusión donde coordinemos expectativas, no ya que miren lo que se perdió de salario del año pasado, y no que anualicen la inflación de enero y febrero, sino que crean que la pauta va a estar más cerca de 17, 18, 19, un número menos, y que los aumentos salariales se ajusten a esa pauta. Entonces, en ese sentido me parece que puede influir un poco, pero si el Banco Central mantiene firme su política antiinflacionaria, el impacto de arrastre es muchísimo más acotado. Bueno, usted sabe, segunda pregunta de las de temas del día de hoy, me parece que es bien compleja. Saben que yo debo ser la primera persona que en el país lee los diarios, ¿no? A las 5 menos 20, menos cuarto leo los diarios. Y siempre empiezo por el mismo lugar, que es el suplemento financiero del cronista. No sé por qué, por esos formatos que uno no puede cambiar. Y hoy me encontré temprano, a las 5 menos cuarto, con el término superpeso, que estaba publicado en la tapa financiera del cronista, contando que las monedas se estaban devaluando frente al dólar, con excepción del peso que se había revaluado frente al dólar. Y obviamente me pregunté a esa hora si no íbamos camino en algún momento a un problemón cambiario. Enrique. Dante. Marcelo. Bueno, creo que primero, son las 12. Son las 12 ya. No, son 12 menos, 1 menos 20. Bueno, a ver. Plantear un poquito y llegamos a la 1:30. Vamos por orden. Primero, vos sabés que esta cuenta esta del tipo de cambio real, etcétera, los economistas siempre podemos elegir algún año base que nos permita decir está atrasado, está adelantado, está para hoy, siempre depende de qué día tomes. Pero acá con el tipo de cambio voy a así hacer alguna mención que ya hizo implícitamente Dante. No hay un tipo de cambio real único. Acá está el tipo de cambio real para el sector agro, en donde hubo un shock. Porque el tipo de cambio real para un señor, el tipo de cambio para un señor que exportaba maíz era 9 pesos menos la retención. O sea, ese tipo de cambio era 6 o 6 y pico. Y ahora tiene un tipo de cambio de, si querés exagero, 15.
Les digo, pasó de 6 a 15. Como pasó de 6 a 15, respondió, como dicen los libros de texto, récord de inversión en el agronúcleo. Y vamos a tener un récord de cosecha que si no hubiera sido por el clima hubiera sido todavía mejor. O sea, ahí ese señor no puede decir tengo un problema de tipo de cambio real, eso está claro. Después tenés todo el tema de las economías regionales, las economías industriales, que el tipo de cambio está un poquito mejor, porque otra vez, no se olviden que nosotros hicimos, o sea, la cuenta del tipo de cambio real se hace desde enero, pero la devaluación fue el 17 de diciembre, o la unificación cambiaria fue el 17 de diciembre, o sea que ahí hubo un salto para algunos importante, para otros ya estaban los precios, no lo fue, etc. Para lo que es economías regionales y lo que es industria está un poquitito mejor, con el problema es que si estás con Brasil estás mucho mejor porque el real se apreció, o sea, porque ese superdólar no es superdólar contra el real, por ejemplo, sí lo es contra el euro, por ejemplo. Y por otro lado, obviamente tenés un problema vinculado con que los costos, en muchos casos, ya estaban en el dólar alto y entonces se te apreciaron. Después tenés el dólar financiero, digamos, el dólar que todos nosotros manejamos, el del atesoramiento financiero, ese efectivamente está más bajo. Pero ustedes tengan en cuenta que el dólar, el valor del dólar de promedio del kirchnerismo, a pesos de hoy, es más o menos 30 pesos. O sea, y el dólar de junio del 2002 fue 40. Con el dólar a 40, hasta Labaña es un buen economista. Entonces, tengan en cuenta ese problema, digamos, ¿no? Es un problema ese tema. Entonces, claro, cuando vos heredás una situación como esa, es un problema. Ahora, dicho esto, la Argentina siempre cae en el mismo problema. Porque al final del día, este dólar es consecuencia de que tenés que financiar con dólares un problema de déficit fiscal de pesos porque no tenés sistema financiero. Esa es la condición inicial. Y eso es un dato de la realidad, digamos, no lo podemos cambiar. Ahora, dado ese dato de la realidad, empiezan las discusiones. O sea, ¿cuál es la respuesta de todo el mundo? Que nadie pide una devaluación porque no es políticamente correcto, y dice, hay que mejorar la productividad, hay que mejorar la competitividad, y todo eso se está haciendo. Pero eso lleva tiempo, lo decía Dante recién. Eso lleva tiempo. Y en el medio, la única compensación con el tipo de cambio es el volumen. Porque otra vez, es cierto que yo estoy, digamos, mi costo unitario en dólares, para ponerlo en términos técnicos, ha aumentado. Pero si la economía ahora produce 3% más, ese costo ahora lo divido con más productos. Entonces, depende mucho de cada sector. O sea, hablar de tipo de cambio real solamente mirando tasa de inflación y tipos de cambio es un problema. Y el punto adicional es que la verdad que cuando uno mira las exportaciones argentinas, casi ninguna responde a tipo de cambio real. La mayoría responde a nivel de actividad. O sea, lo que es con Brasil es nivel de actividad. Argentina ha tenido años, o largos años, de tipos de cambio a favor del real y en contra del peso, y batíamos récord de exportaciones a Brasil, y viceversa, porque si Brasil crece y tiene mucho nivel de actividad, la Argentina industrial es una provincia brasileña, eso lo sabe mejor Dante que yo. Como es una provincia brasileña, cuando la economía brasileña crece, le vendemos, y cuando la economía brasileña no crece, no le vendemos, cualquiera sea el tipo de cambio real. Por supuesto estoy exagerando, pero es así. El agro, digamos, la soja depende del precio internacional, no hay problema de tipo de cambio real. Vendés o no, producís soja y vendés, porque otra cosa no tenés para hacer. Y los otros cereales sí dependen de tipo de cambio y de precio. O sea que, desde el punto de vista de actividad, yo te diría, y cada uno tiene un tipo de cambio real diferente y depende de dónde te pares. Desde el punto de vista de atesoramiento y financiero, efectivamente, el tipo de cambio real se ha caído, digamos, eso está claro. ¿Podía no caerse? Y no, porque otra vez, si tenés la condición inicial de que vas a hacer gradualismo con el déficit y lo vas a financiar con deuda, no tenés mucho más remedio. El último tema es el tema de las importaciones. Y ahí yo tengo, digamos, sentimientos encontrados. La Argentina es una de las economías más cerradas del mundo. Por supuesto que otra vez, hablando en promedio, cuando uno lo abre por algunos sectores, se va a decir, bueno, sí, está el sector textil, está el sector calzado, está el sector de artículos para el hogar, y ese tipo de cosas que tienen otros problemas. Pero ahí el problema básicamente es que es la estructura impositiva de Argentina y la estructura de costo de Argentina, no es un problema de tipo de cambio.
Sí, y ese es el último punto que quiero hacer, y déjame ahí, voy a tener que parar un minuto, porque la Argentina tiene un problema de precios relativos, un problema de inflación y un problema de nivel de precios. Desde el punto de vista económico son tres cosas distintas. Ahora, para la persona que va al supermercado es lo mismo, ¿no? Si cuando doña Rosa va al supermercado, yo no le puedo decir, no, mire, no se haga un problema, usted tiene un problema de precios relativos, pero no es inflación, ¿no? No, acá hay un problema de nivel de precio, porque imagínese que... No, eso no se puede. Pero la verdad que es así. Y cada una de estas tres cosas tiene un tratamiento diferente. La tasa de inflación es el Banco Central. El nivel de precios es los aranceles, la estructura impositiva, cuán abierta está la economía. Ahí sí entra el secretario de Comercio y todo lo demás. Y los precios relativos es el desbarajuste que le damos. O sea, los precios relativos es cuánto trabajo compra un kilowatt de electricidad y cuánto trabajo compra una tonelada de soja, o al revés, no sé, cuántas toneladas de soja me cuesta trabajar, etc. Entonces Argentina tenía que cambiar precios relativos. Los cambios de precios relativos son siempre inflacionarios en un país donde los precios no bajan. Entonces tiene que subir más el precio que tiene que subir, digamos, el precio que tiene que cambiar. Tiene un problema de precios, de nivel de precios que es estructural. Ahí hay que empezar a abrir la economía, bajar impuestos, mejorar la infraestructura, hacer un montón de cosas que llevan mucho tiempo y en el medio hay una gran discusión. Y tiene un problema de tasa de inflación que, como el Banco Central tiene que bajar la tasa de inflación, no financia el Tesoro y hay que financiarlo con entrada de dólares, te tira para abajo el tipo de cambio. Es un dato, vamos a convivir con esa situación, no necesariamente vamos a no sé cómo lo marcaste, un problemón, no sé qué dijiste, a un problema serio. Incubando una crisis cambiaria. Claro, no necesariamente vamos allí, sí, todo este camino que se ha marcado se cumple. O sea, en la medida que vayas bajando el déficit, te puedas endeudar menos, vayas abriendo la economía, haciendo las reformas estructurales, etcétera, etcétera, las cosas van a mejorar. Ahora, otra vez, el tipo de cambio real es un tipo de cambio real para cada uno, no es el tipo de cambio real. Y está claro que a los efectos de atesoramiento el dólar claramente está más barato porque la prueba está en el flujo de turismo y todas estas cosas que hay en la Argentina. Muy bien. Dante, ¿se está incubando una crisis cambiaria? Si uno mira la foto, tendría la percepción de que vamos a una crisis cambiaria. Digo, porque tomemos el número que tomemos, está entre 15 y 20% del tipo de cambio atrasado con respecto al promedio. También no vivimos en el promedio, pero es la forma más fácil que tenemos de acercar. Y claramente este año se va a apreciar más. Se apreciará 2, 3%, pero es difícil que el tipo de cambio mejore. Lo único que nos favorece es que algunas monedas se están apreciando como Brasil porque le está yendo un poquito mejor. Que si Brasil estuviera en crisis, agárrate Catalina, ¿no? Porque la diferencia de competitividad sería mucho mayor. Esa es la foto de hoy. La pregunta es que la foto nos lleva a los recuerdos de que todo esto terminó siempre en crisis cambiaria. Ahora, lo que tenemos que mirar es la película. Y la película hay que mirarla por los temas que planteaba Enrique. El gran tema acá es el tema fiscal. Si el gobierno logra cumplir la meta del programa fiscal, de ir bajándolo este año, que es un desafío fuertísimo, porque no hay, por lo menos en la historia económica argentina, se bajó el déficit fiscal en un año electoral. Digo, bajarlo este año y ir a un equilibrio para el 2020, uno puede pensar que este problema del tipo de cambio apreciado es temporal, ¿no? Y que hay que ver qué instrumentos se derivan a partir de esto para poder mejorar. Si vemos que el déficit fiscal no solo no baja, sino que se mantiene y que el año que viene es peor, cómprense un casco, como decía Adolfo Canitrot, ¿no? Porque claramente vamos a un problema de crisis cambiaria. Por lo tanto, esto tiene que ver también con la confianza de los jugadores o de los actores económicos con respecto a la política económica. Si el gobierno mantiene las señales en términos de su programa fiscal, que es clave. Mientras tengamos este programa fiscal, el tipo de cambio real en términos generales no puede mejorar. Y acá viene el segundo gran desafío de este año, que es mejorar la competitividad sin mirar el tipo de cambio. El tipo de cambio es lo que es, muchachos, y lamentablemente va a ser este año y el año que viene. Quizás el año que viene mejore un poco porque hay menos deuda que pagar, pero
digamos, se va a mantener. Por lo tanto, el gran desafío de mejorar la competitividad es importante. Y ahí el tipo de cambio real tiene dos miradas. La mirada que explicaba Enrique, para aquellos exportadores, que hay bastantes diferencias, y la señal para el importador, que básicamente no es para vender, sino es por su competencia. Entonces, el gobierno ahí necesariamente va a tener que seguir teniendo un programa gradual en términos de liberalización de mercados, en especial con sectores que son altamente sensibles a la competencia porque son los de más baja competitividad, en especial todos aquellos que estaban destinados al consumo interno, electrónicos, calzado, algo de línea blanca, lo que tiene que ver con textiles, seguramente van a crujir y van a necesitar que el gobierno vaya dosificando la apertura en términos de lo que viene de afuera y cómo compite en el mercado local. ¿Qué es lo que puede salvar la idea de esta crisis cambiaria? La aceleración de las reformas que mejoran la productividad. Pero la productividad es un camino largo, sinuoso y doloroso, ¿no? Porque en ese dolor implica cambios regulatorios, salir de situaciones de confort y muchas empresas que van a tener que tender a reconvertirse. La clave es la sustentabilidad fiscal. Si hay un programa fiscal sustentable de mediano plazo, estamos ante un problema temporal de tipo de cambio. Si vemos que el tema fiscal se dispara, estamos a la puerta de una crisis cambiaria. Ok. Bueno, tema inversión. No sé si fue una cuestión de la campaña política o de la imaginación de los argentinos o promovida por el gobierno, pero todos imaginábamos que el gobierno del presidente Macri incluía una lluvia de inversiones, que por lo que entiendo no ocurrió. Entonces quiero preguntarles si efectivamente no ocurrió, si ustedes creen que va a ocurrir y en todo caso cuán relevante es para la Argentina que ocurran inversiones extranjeras. Bueno, a ver, bueno, efectivamente no ocurrió, digamos, no vamos a andar dándole vueltas a esta historia. Otra vez, aquellos sectores que tuvieron shock de tipo de cambio, como el agro, lo tuvo. Lo que pasa es que las inversiones del agro, primero son inversiones de corto plazo, en el sentido de que son, diríamos, de alta divisibilidad del capital, o sea, uno puede poner poca plata y tener resultados. Por supuesto, está el comienzo de la inversión pública, que se demoró porque había que depurar todos los problemas de corrupción que tenía la asignación de obra pública, digamos. Les puedo contar un montón de anécdotas, pero sin entrar en violar el secreto bancario, está claro que hasta que no depuraras a quién había que pagarle los certificados y quiénes eran los contratistas y qué obras había detrás, era difícil encarar rápidamente las obras. Y la inversión tiene dos temas, digamos, ¿no? Nosotros en este ambiente estamos en el ambiente de los animal spirits, ¿no? de la gente que decide la inversión por olfato, con todo respeto, digo, ¿no? Que decide la inversión bueno, pongo mi guita en esto, digamos, y a mí me parece que vamos por acá y vamos por acá. Por lo tanto, en este ambiente el tema de las expectativas y la confianza es muy fuerte. Y como sospecho que va a encararlo Marcelo, yo ya mencioné, primero, el gobierno pagó un alto costo para la gobernabilidad y además es un gobierno en minoría, ¿no? Es decir, ganó una elección, pero ganó una elección con muy poco margen. Acuérdense que por 2% de los votos no somos Venezuela, o sea, hay que pensarlo, te corre un frío por la espalda, digamos, cuando haces la cuenta, ¿no? Pero digo, Argentina... el gobierno estaba en minoría, hubo que conseguir muchas cosas, pero eso tiene costo de gobernabilidad. Y entonces, claro, la confianza, la expectativa de decir, bueno, pero pará, qué sé yo, vamos a ver, esperemos a ver qué pasa, ¿no? Más allá de los errores no forzados, digamos, ¿no es cierto? Y además hay una elección de medio término, esperemos, digamos, veamos, salvo que vos tengas así a la luz a la vista, te estalle la inversión, porque la señal es muy fuerte, digamos, ¿no? Ahora, para el resto de las empresas toman decisiones de inversión descontando un flujo de fondos, digamos. Déjenme ponerlo muy taquigráficamente. Si alguien dice, bueno, yo voy a ganar 100 pesos por año en este proyecto, lo descuento a la tasa de interés que le pido al proyecto y eso me da un flujo de fondos. Si ese flujo de fondos me da mejor o peor, invierto o no invierto. El gobierno del presidente Macri hizo un enorme esfuerzo por bajar el denominador, que es la tasa de riesgo de la Argentina. La tasa de riesgo de la Argentina bajó a la mitad. Todo lo demás igual, todo proyecto se duplicó, digamos, en términos de valor, porque divido por un número más chico, digamos, ¿no?
Ahora, en el numerador aparecen los temas que decía Dante. El numerador cambia mucho más lentamente. O sea, tengo la ganancia, pero tengo que ver cuándo me bajan los impuestos, cuánto me cuesta la electricidad al final de la historia, cuánto me cuesta el gas, qué mercados tengo. O sea, todo lo del numerador. Entonces, el presidente, o mejor dicho, el gobierno del presidente Macri consiguió la primera cosa, que fue que a la Argentina, el tipo que tenía una carpetita que decía Argentina, lo reciban. Si cualquier gerente de una multinacional que tenía una carpetita que decía Argentina, decía, che, tengo un proyecto, dice, no, espera, mandame un mail, después hablamos, yo te llamo. El gobierno del presidente Macri primero consiguió que el tipo tenía carpetita, sí, Argentina, bueno, venite. Y después desplegar la carpetita, ¿y ahora qué tasa de riesgo le pedís a la Argentina? Y ya no le pido 15, le pido 10, para poner un número cualquiera, digamos, ¿no? Bueno, fenómeno. Y ahora veamos el numerador. Y bueno, el numerador depende de que tengo el mercado, si me bajan, digamos, si empiezan a construirme el Belgrano Cargas, y si tengo el puente, la ruta, etc. Eso lleva más tiempo. Entonces yo creo que hubo mucha expectativa puesta en que el solo hecho de bajar el denominador y que te reciban generaba esa lluvia de inversiones que se demoró. Uno puede decir, bueno, un exceso de optimismo, puede asignarlo a bueno, una subestimación de ciertas realidades, porque el mundo también en el medio cambió, todavía no hemos hablado del mundo, pero el mundo cambió mucho. Pero yo te diría, hoy la inversión se está recuperando, me parece que en dos sentidos. Primero se recupera la inversión, bueno, se recupera no, aparece la inversión pública. La Argentina tuvo años sin inversión pública. Es decir, la provincia de Buenos Aires, el 95% de su presupuesto fue a gasto corriente durante muchos años. Es decir, cuando los que recorremos la provincia de Buenos Aires en un auto o que sea, el deterioro que uno ve es el deterioro de años en donde solo se pagaron sueldos con el presupuesto, por decirlo suave, digamos, ¿no? Bueno, ahora hay un monto enorme destinado a inversión, un monto importante, saquemos la palabra enorme, que como dijo el propio presidente, bueno, ahora va a obra, digamos, ¿no? Es decir, no se pierde por ahí en obras que no se hacen. Eso es importante, pero es un número chico. Está la construcción, que va a volver, porque viene... Primero porque hay mucho crédito hipotecario, dicho sea de paso, tenemos un stand afuera. No, digo, hay mucho crédito hipotecario y hay, está la plata del blanqueo, etcétera, etcétera. Y hay inversiones que empiezan a madurar derivados de que efectivamente en algunos lugares se vislumbra el negocio, el propio negocio petrolero que fue vapuleado, y el negocio energético, porque se han cambiado precios relativos muy violentos, aún falta mucho, pero muy violentos a favor de empresas que no tenían plata, digamos, no podían ni prender, ni abrir el local, digamos. Y ahí hay inversión. Miren, nosotros, en lo que es energía renovable, en el banco nosotros recibimos 4 empresas por día que están buscando financiamiento para estas cosas. O sea que esas cosas están. Ahora, lo que es lluvia de inversiones, etcétera, hay que insertarlas en un proceso que es muy lento y además hay que insertarlas en un panorama internacional del que seguramente volverás a plantear. Dentro de 2 preguntas. No, Dante. En esa línea, digo, siguiendo la argumentación de Enrique y volviendo a tu pregunta, ni hubo lluvia de gasoil con Moreno, ni hubo lluvia de inversiones el primer año. Digo, y la inversión tarda mucho más en madurar. ¿Qué es lo que observamos durante el año? Todo el esfuerzo que decía Enrique es para tratar de construir esa idea del equilibrio sistémico, la mirada sistémica del clima de negocios. ¿Y dónde fue más rápido que reaccionó la inversión, aparte del sector agropecuario, que invirtió casi un 60% más el 2016 con respecto al 2015? En aquellos sectores en donde el marco regulatorio avanzó mucho más rápido, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con temas de infraestructura, temas energéticos, telecomunicaciones, requieren 2 temas para poder decidir más rápido la inversión. Marco regulatorio y financiamiento, que fue lo que el gobierno trabajó rápido. Salió del default, cerró el tema de los holdout, accedió al financiamiento bajando la tasa y avanzó muy fuerte en términos de los marcos regulatorios. La gente, cuando uno va a invertir en energía, ¿por qué hubo tantas ofertas para energía renovable? Porque se sabía cómo eran las negociaciones, cómo era la dinámica del negocio y se sabía cuánto iba a ser el precio y cómo iba a ser el sendero de ajuste. Entonces, eso despertó mucho interés y va a seguir despertando interés, aparte por las condiciones que tiene Argentina. Entonces, cuando uno mira
Inversiones en el sector energético fueron las primeras. El gobierno debe un tema que tiene que corregir ahora, que es la vuelta a poder comprar directamente entre el generador y el usuario, sacar del medio Camesa, que va a bajar bastante el precio del financiamiento. Y el sector energético se disparó. Lo mismo pasó en telecomunicaciones, reformas en el marco. Fíjense que ya hablamos un poquito mejor por celulares, se nota que empieza a haber más inversión. Digo, eso está disparando. En las otras inversiones, si quieren en sectores más industriales o en temas de bienes transables, donde el entorno sistémico y los temas de equilibrio, tipo de cambio, etcétera, de alguna manera pesan mucho más que la rentabilidad del sector, es donde están todavía no las mayores dudas, pero es como que están mirando un poco más. Miran la carpeta, desempolvaron los proyectos, empiezan a poner algunos millones en términos del presupuesto para este año, pero están tratando de ver cómo es la consolidación del gobierno en lo que va de este año y en especial de las reglas de juego que está cambiando. Cuanto más el gobierno se garantiza o da señales en términos de expectativa de mejora de la gobernabilidad, mucho más rápido se van a disparar esas inversiones. Y la verdad es que para muchos inversores esperar este año va a ser un craso error, porque este tema de que todavía falta cerrar la confianza con respecto a la direccionalidad de la política económica y del marco institucional hace que los activos de Argentina estén muy baratos. Digo, entonces, cuando uno mira, hoy las empresas comparadas con empresas similares en la región, siguen estando los activos baratos y es el momento de invertir. El año que viene, si el gobierno logra sortear favorablemente el ciclo electoral de fin de año, van a ver que los activos van a empezar a aumentar, porque las condiciones sistémicas van a cambiar, porque la confiabilidad del inversor va a ser distinta y ahí es donde se van a disparar mucho más en estos sectores que no dependen tanto de marco regulatorio. Pero ya se empieza a ver. Yo tuve la posibilidad de visitar inversores ahora en España y te diría, el 60-70% de las consultas viene por iniciativa público-privada, quieren entrar con temas de concesiones desde hospitales, cárceles, carreteras y energía. Para el temas industriales, compra de empresas en alimentos, están mirando condiciones de estabilidad y están mirando la negociación Mercosur-Unión Europea. Si eso se cierra este año, más que un tema de comercio, vamos a tener en los próximos años un fuerte flujo de inversiones europeas en compras y en greenfield en empresas argentinas. En cárcel está subiendo la demanda, así que no hay problema. Totalmente. Y aparte tenés una oferta, tenés una baja oferta. Les anticipo la pregunta que viene después de la que viene ahora, porque ahora voy a cambiar el orden, porque voy a hacer una pregunta que te puede complicar mucho, así que vos escuchalo él y después ve. Bueno. Gracias. Bueno, y les dejo para después de esa una pregunta sobre el nivel de actividad, que me parece que traduciendo toda esta historia al mundo económico diario de las pymes, puede ser un dato probablemente más relevante de todos. Pero empiezo por Dante ahora para preguntar una cuestión que tenía más que ver con la metodología política del presidente que con las medidas económicas. Se discutió mucho, y yo voy a referirme a eso más tarde si me queda tiempo, al formato que tiene la administración económica del presidente Macri, y todos hemos opinado sobre eso. Miguel Broda, por ejemplo, dijo algo muy gracioso, dijo, bueno, hay uno que sube el aire acondicionado, otro que prende la calefacción, nadie entiende quién manda. Nuestro común amigo de Pablo ha hablado mucho del tema, y la última decisión del presidente, es decir, la salida de Alfonso Pratgay y de Carlos Melconian, ha acentuado el rasgo de que la condición económica está muy dispersa y que hay 7 u 8 ministros que intervienen en el proceso. ¿Te resulta positivo o negativo el sistema? Yo te diría, con respecto al sistema, no hay una definición en términos de si es de izquierda o derecha, si es mejor o peor. Tiene que ver con el formato en el cual el presidente se siente cómodo. Claramente, si uno mira el formato que el presidente eligió, es muy de empresa privada, muy de gestión privada, donde vos tenés distintos directores, donde tenés, si querés, un CEO coordinador y como que tenés el accionista que termina tomando la última decisión. Quizás en momentos en los cuales decir que tenés 23 ministros es casi decir que no tenés ministros, ¿no? Que tenés secretarios, con lo cual los temas de coordinación tienen que ser mucho más precisos. Tenés que tener si querés, un jefe coordinador, un ministro coordinador importante que tenga el respeto y que pueda de alguna manera cuadrar a todo el equipo. Por eso yo decía al principio que los cambios que había habido, independientemente de las personas, a principio de año, tendían a homogeneizar un equipo en ese sentido.
cuando uno ve la envergadura de los desafíos que tenía la Argentina desde el punto de vista de corto y de reformas estructurales, quizás en una primera etapa un ministro de Economía más fuerte, que tuviera algunos resortes, hubiese de alguna manera eliminado ciertos errores no forzados o ciertos problemas de coordinación que padecimos durante gran parte del año pasado, en especial en materia económica, ¿no? Quizás hubiese solucionado mejor, pero la verdad es que es el formato que el presidente eligió y que en la medida que vos tengas voces discordantes, el que prende la calefacción y el que te prende el aire acondicionado, estás mucho más, por llamar así, mucho más expuesto a errores no forzados. Si vos tuvieras margen de maniobra, quizás los errores forzados en ese formato no se sentirían. Pero en un programa económico que yo, haciendo un chiste, digo, ese Slim Fit, ¿vieron como la moda ahora que no podés tener grasa porque no te podés poner el saco? El programa es Slim Fit, no tenés margen de maniobra, los problemas de coordinación son mucho más evidentes y los paga más caro. El problema es que los pagás mucho más caro. Enrique, te he preguntado cosas más difíciles a lo largo de los Sí, años. por supuesto, el problema es si yo sé responderlas. Okay. A ver, yo tuve la suerte de conversar con Pep Guardiola, para las damas presentes, el ex director técnico del Barcelona y ahora del Manchester City, tipo muy exitoso, muy director técnico, cuando estuvo en Buenos Aires, y él me dio una definición que me parece que acá se adapta perfectamente. Me dijo, yo no soy un director técnico, yo soy un manejador de egos. Entonces, vos tenés un problema porque la Argentina no está acostumbrada a tener secretarios de Estado. Está acostumbrada a tener ministros. O sea, en Estados Unidos no hay ministros, hay secretarios de Estado. Los tipos son secretarios. Y los ministros de Argentina también son secretarios. Lo que pasa es que, como siempre, como tenemos mucho ego, necesitamos llamarnos ministro, no podemos llamar secretario tal. Dice, no, es ministro. Y debajo del ministro hay un secretario, debajo del secretario, un subsecretario, etcétera, etcétera. Entonces, claro, exactamente. En ese contexto, que ministros tengan coordinadores de sus ministerios no es algo al que el ministro está acostumbrado. O sea, lo pongo de esta manera. Yo no participé, obviamente, en la forma en que el presidente Macri le ofreció el cargo a cada ministro, ni nada por el estilo. Pero haciendo una caricatura, digamos, me imagino que el presidente Macri dice, bueno, vos vas a ser ministro de Defensa. Entonces el tipo dijo, bueno, voy a ser ministro de Defensa, yo decido dónde muevo los barcos, los barcos no tenemos, decido dónde muevo la gendarmería, qué sé yo, ¿no? Una cosa por el estilo. Y soy un tipo importante porque mi tarjeta dice ministro. Ahora el tipo se sienta y a los 5 minutos recibe el llamado de un señor que le dice, che, tenés que venir acá a una reunión de coordinación porque la va a coordinar el señor designado para coordinar todos estos ministerios que es X. Entonces el tipo ahí se sienta ahí y de pronto lo que él creía que era ministro es secretario. Y es un secretario además que tiene que coordinar con otros secretarios en medio de un programa muy complejo, por lo que todo que hemos hablado. Hay gente que se adapta mejor a esa situación y dice, bueno, en el fondo no tengo problema, no tengo tanto ego, soy secretario y laburo. Hay gente a que le cuesta mucho esa adaptación. Y en ese medio, en ese contexto, surgen problemas de coordinación derivados de, digamos, no solamente de las relaciones humanas, sino de la complejidad de los temas. Ahora, si el presidente se siente más cómodo en esta historia y él es el que manda en este tema, bueno, es él y él pagará las consecuencias o se recibirá las loas derivadas de esta historia. Pero yo creo que básicamente pasa por ahí. O sea, hubo mucha especulación en torno a este tema, sobre todo, bueno, obviamente con amigos en común, pero yo te diría que básicamente para quienes lo vivimos desde adentro, hay gente que se adapta mejor a recibir 4 llamados de 4 personas distintas para lo mismo, y hay gente que dice, no, por favor, muchachos, termínenla, digamos, ¿no? Y me parece que por ahí pasan las cosas. Bueno, el nivel de actividad, ¿cómo lo ves para este año, eventualmente para el que viene? Nosotros vemos este año una recuperación económica. A diferencia del ciclo anterior, recuerden que el ciclo anterior lo único que explicaba el crecimiento de la economía era el consumo. Por lo tanto, el consumo tenía que crecer mucho más de lo que crecía el producto para poder de alguna manera empujarlo. Lo que vamos a ver este año es un producto creciendo,
número más, número menos, está alrededor del 3%, promedio, mucho más fuerte sobre los últimos trimestres, porque vamos a estar mirando o comparando contra trimestres anteriores que habían caído mucho, más suave el arranque que estamos viendo este año, alrededor del 3% aproximadamente, donde el consumo va a tener un rol, pero va a estar explicando, digamos, va a estar creciendo alrededor del 3%. Recuerden que parte de la mejora del ingreso real este año de las familias tiene que destinarse a pagar un poco más de servicios públicos, por lo tanto no va a estar volcado tanto al consumo, donde vemos recuperación de inversión y algo que empiezan a empujar las exportaciones, pero con un efecto negativo, el sector externo por el crecimiento de las IMPO. ¿Quiénes son los sectores que nos parece que este año van a tener el protagonismo en materia de tracción, ¿no? Que ya se empieza a vislumbrar y la tendencia se empieza a ver más clara este trimestre? El agro, por supuesto, y todos los derivados del agro, maquinaria agrícola, venta de camionetas, lo que tiene que ver con el componente de agroquímicos. Todos los servicios relacionados con el agro van a estar traccionando, alimentos va a mejorar porque molienda de soja va a estar creciendo, mejoró el trigo, digo, eso es lo que charlamos antes con Enrique. El otro sector es construcción y todos sus derivados, todo el núcleo que está alrededor de la construcción, tanto pública como privada. Y en la privada lo que se reacciona primero son los grandes proyectos que estuvieron dormidos en el cepo, ahora de alguna manera se están poniendo en marcha. Eso se nota mucho en la venta de cemento, que es mucho más a granel que en bolsa. La construcción más chica, la que está de alguna manera vinculada al crédito hipotecario, está empezando a arrancar, los bancos están teniendo un dinamismo distinto, pero esa me parece que va a ser mucho más del año que viene. El otro sector que está de alguna manera también empezando a empujar, junto con lo que es el agro, con lo que es la construcción, vamos a ver en el segundo semestre algo de minería también empezando a traccionar, todo lo relacionado con el sector energético, no tanto petróleo, pero sí gas, a partir de este acuerdo y en especial todo lo que son los servicios vinculados a la zona de Neuquén. Recuerden que una explotación en un gas convencional requiere mucho más bienes de capital y más movimientos de equipo, y los sectores vinculados en industriales, vinculados a Brasil, van a tener una mejora este año. ¿Quiénes son los que van a estar más atrasados en ese nivel de actividad? Los que fueron, por llamar así, la estrella en el ciclo anterior, que eran los de bienes de consumo final, que era la forma de refugio contra la inflación que usaban los argentinos. Entonces, va a recuperarse electrónico, ya se vio en enero que se recuperó, se frenó un poquito por el tema de las cuotas, pero está saliendo, pero van a hacerlo mucho más lentamente. Bueno, tengo una última pregunta por ahora. Ah, perdón. No, está bien que me importa poco lo que pueda decir, pero... El crédito es importante. Mire, como al tener el orden no hay problema, después arreglamos. No tengo mucho distinto a lo de antes, pero sí quiero poner un par de énfasis en los efectos sustitución. Sí. Porque la Argentina es una economía de alta inflación y sin crédito hipotecario o crédito importante para bienes de alto valor, dirige los consumos hacia otro lado. Claro. Ahora, cuando la tasa de inflación empieza a bajar, o en todo caso el salario real no crece tan fuerte, para ponerlo en esos términos, y aparece crédito para bienes de consumo de mayor valor o crédito hipotecario, hay efectos de sustitución en el consumo. Es decir, nosotros ahora, los bancos oficiales, hemos lanzado un programa de 50 cuotas para comprar electrodomésticos. Bueno, comprar un LED no sé cuánto cuesta, no sé, 300 pesos por mes. Ahora ese señor, si entra en esa compra, más allá de nosotros que decimos, tal, el señor que no tiene más remedio que entrar en esa compra, esos 300 pesos antes los gastaba en otra cosa, porque no los podía ahorrar. No tenía sentido para ahorrarlo. Ahora, ¿qué lo gastaba? Que no sé, sospecho yo que yo iría al cine o compraría alguna cosa de mucho menor valor o compraría, o bueno, iría a comer afuera, no sé, alguna cosa por el estilo. 300 pesos tampoco mucho, ¿no? Pero bueno, digamos, qué sé yo, iba a comer. Ahora, la Junta para poder pagar la cuota. Ni que hablar de que se consiguió finalmente el crédito hipotecario, nosotros dimos como 8.000 millones de pesos de crédito hipotecario, sí. También no es mucho para lo que necesita la Argentina, pero ahí hay, no sé, 20.000 personas que tienen que llegar todos los meses para pagar la cuota hipotecaria, y etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes miran los países con mucho crédito,
Esos países con mucho crédito, en la medida que el salario queda más o menos bajo, son países en donde los consumos Se asocian al crédito. son distintos, ¿no es cierto? El consumo es diferente. El consumo es, viste, bueno, qué sé yo, es la comida rápida, el cine, la ropa barata, para ponerlo en esos términos, porque todo lo demás se destina al crédito. Afortunadamente, para bienes de otro valor o de otro bienestar. El otro tema central acá es cuánto pega el empleo, porque construcción es un sector que genera rápidamente empleo, de la misma manera que genera rápidamente desempleo, porque tiene este mecanismo de seguro de desempleo implícito, digamos, ¿no? Entonces, el salario puede ser que no baje, no suba mucho, pero si la masa salarial sube porque hay más empleo, otra vez hay otro efecto sobre el consumo. Vuelvo al punto inicial, no hay, seguimos hablando en promedio, y el promedio hoy es muy engañoso, porque ese 3% no es lo mismo otra vez para que vende ciertas cosas que para vender otras. Entonces, tengan muy en claro que hay efectos de sustitución en el consumo, que hay dinámica en todas estas cosas, no hay fotos, hay películas. Y esos efectos de sustitución, a algunos les pega a favor y a otros les pega en contra. Y si efectivamente la tasa de inflación empieza a bajar, y a ese ritmo empieza a bajar la tasa de interés, hay también efectos concentración en el sistema financiero, que es el principal beneficiario de la tasa de inflación alta, participa, digamos, el impuesto inflacionario, y en otros sectores que también viven de esta historia. Entonces, quería poner énfasis en que más allá de que coincido con los sectores que describió Dante, que tenga muy presente que estos efectos, que son efectos no menores, ni en términos de sustitución del consumo, ni tampoco son menores en términos regionales, porque no es lo mismo estar cerca de la zona núcleo del agro que estar cerca de donde está la obra pública en construcción, que va a ser, por supuesto, la provincia de Buenos Aires, que estar en un centro de consumo diferente, ¿no? ¿Me permitís un solo agradito cortito? Es importante esto que dice Enrique, porque en la medida que la inflación baja, la gente empieza a ver precios relativos también. Y los márgenes de acción de las empresas también cambian. Hay más competencia, por lo tanto, ese cambio de precios relativos hace que en las cadenas, con mayor competencia, se empiezan a achicar los márgenes de comercialización y los márgenes de rentabilidad. Todos tienen que acomodar adentro de la cadena los márgenes de rentabilidad, porque ya no es más que vos tirás el precio y la gente venía desesperada porque mañana iba a ser más caro porque había inflación. Ahora la gente tiene tiempo de esperar, juega la tasa de interés y compara precios. Se venden más electrónicos en los shopping que en la calle, que en los negocios de calle, porque la gente compara con la ropa. Entonces empieza a haber, digamos, esas distinciones que empieza a generar también achicamiento en los márgenes de rentabilidad, algunos muy exagerados en todas las cadenas. Bueno, mi última pregunta para ambos, equivalente, al menos por ahora, si tienen ya las preguntas, hay algún sistema de preguntas escritas, se la pueden ir trayendo. Gracias. Tiene que ver con el mundo y finalmente es algo simple, es decir, finalmente, ¿cuánto tiene que ver el estado de cosas del mundo en cómo le va a la Argentina? Así que tal vez no sea el factor determinante, como ocurrió con el precio de la soja entre la transición de Duhalde con Kirchner, es decir, ¿cuánto realmente es nuestro y cuánto es el ambiente económico de afuera lo que influye en el desarrollo económico de Argentina? Bueno, Argentina es altamente dependiente del mundo, sea porque depende de la tasa de interés para financiarse o para ahorrar, sea porque depende de los precios de los commodities para crecer. Y el mundo y la Argentina tiene una particularidad. El mundo siempre ha sido adverso con gobiernos no peronistas. Al punto tal que el mundo sospecha que la culpa es nuestra. Sí. Es decir, cuando ustedes saben que en economía no es lo mismo correlación que relación de causalidad, digamos, ¿no? Pero hay gente en el mundo que nos mira mal. Es decir, todos los demócratas, por ejemplo, los norteamericanos, dicen la culpa es de ustedes. Si hubiera ganado Scioli, Trump no sería presidente. Es decir, hay una sensación de que somos responsables de que cada vez que hay un gobierno no peronista en la Argentina, el mundo se vuelve un mundo muy, muy inhóspito y difícil para vivir. Dicho esto, por supuesto, exagerando, pero no tanto. Podrías escribir un libro, ¿no? Y yo te digo que por ahí pasa la cosa. Bueno, dicho esto, el mundo es mucho más complicado
del que, por supuesto, ni que hablar del récord del precio de los commodities que le tocó a Cristina Kirchner. El récord del precio de la soja coincide con el 54% de los votos, y no es casualidad. O sea, digo, ese récord permitió despilfarrar cosas que si no se hubieran podido despilfarrar. Y la tasa de interés cero, digamos, permite financiarte al 6 o al 7 y no al 14, al 15 o al 20. El mundo se ha vuelto un mundo mucho más complicado, pero más complicado de una manera estructural. Y eso es lo que me preocupa más de este mundo. Porque, miren, les doy dos ejemplos, o uno. Si uno mira las acciones del 2000, las 5 empresas de mayor capitalización, que las voy a decir para no decirlas de memoria, las 5 empresas de mayor capitalización de la bolsa norteamericana en el 2001, 4 eran de lo que podríamos llamar la economía real y una era de la nueva economía. Eran Exxon, era General Electric, era el Citi, era Walmart y era Microsoft. Eso en el 2001. En el 2016, las 5 son de la nueva economía. Apple, Google, que se llama de otra manera la bolsa, Microsoft, Amazon y Facebook. Son las 5 empresas de mayor capitalización bursátil de la economía norteamericana. Ninguna de estas empresas existía en el 2001 como valor, digamos, ¿no? Salvo Microsoft. Las 5 empresas de mayor capitalización de la economía norteamericana empleaban 3.500.000 personas en el 2001. Estas 5 empresas de mayor capitalización en el año 2016 emplean 500.000. Ese es el problema que Trump detectó y que Trump representó, digamos, desde el punto de vista de la sociedad. Es decir, todos los que están afuera de esta historia y que dicen, yo me quedé afuera de esto y quiero ver cómo vuelvo. Ahora, que Trump haya hecho la pregunta adecuada no significa que dio la respuesta adecuada. Porque ustedes se imaginan que ponerle un muro a México no arregla nada de este problema. Es decir, los mexicanos no son los responsables de la globalización, digamos, ¿no? De hecho, si ustedes recuerdan, cuando la Argentina quiso entrar cuando se intentó construir el ALCA, que era la Asociación Americana de Libre Comercio, no era una asociación de libre comercio con Estados Unidos, el argumento del Kirchner y Chávez fue esto para favorecer a Estados Unidos. Y resulta que el argumento de Trump contra el NAFTA es los mexicanos terminaron boicoteando a Estados Unidos, porque pongámonos de acuerdo, ¿era bueno o era malo? Digamos, ¿no? Ahora, este problema no es un problema menor porque en la medida que el proteccionismo avance en este contexto, y que las reglas del comercio internacional y de la inversión, etcétera, más allá de los temas de la tasa de interés, que van a ser importantes, avancen, vamos a tener un problema, porque Argentina está en el medio de intentar insertarse en el mundo. Entonces, bueno, ¿cuál es la solución para Argentina? No tiene otra solución que insertarse en el mundo. Somos un país chico, tomador de precios internacionales, un mercado local es chico en términos internacionales. Tenemos que insertarnos en el mundo. Ahora, justo tenemos que insertarnos en un contexto en donde el mundo se vuelve más proteccionista. Y en donde efectivamente el acuerdo con la Unión Europea puede ser importante, pero no se olviden que los 3 países más importantes de la Unión Europea están con elecciones. Italia, Francia y Alemania. Bueno, Italia está en esa cosa permanente que es Italia, Alemania y Francia, en donde hasta Merkel peligra en su mandato. Entonces yo creo que vamos a un mundo mucho más hostil, pero mucho más difícil desde el punto de vista estructural. Porque el problema de la tecnología y el empleo es un problema global, digamos, ¿no? O sea, es un problema cuya solución, no me miren a mí, digamos, soy un humilde economista y ahora ya ni eso soy. Entonces, en ese contexto, digamos, insertarse en el mundo desde la Argentina, en un país que además está lejos del mundo, tiene los costos de transporte que tiene, bueno, todas las cosas que ya hemos hablado, que ustedes saben mejor que yo, es un problema. Dicho esto, es lo que hay, es un dato y hay que atacarlo, es un desafío más grande y hay que pelear ese desafío. Yo creo que Trump va a tener las limitaciones institucionales que surgen de las instituciones norteamericanas, que son muy distintas a las otras, porque los representantes en Estados Unidos responden a sus votantes y solo apoyan a los presidentes cuando los votantes dicen sí, apóyalo porque nos sirve. Así que ahí hay un tema. El otro tema es la reforma impositiva de Trump, ¿no?
que tampoco es un tema menor. La reforma impositiva de Trump tiene dos aspectos. La primera es la baja del impuesto a las ganancias y la amortización inmediata, o sea, lo que sería en lugar de acelerada, inmediata. Uno hace una amortización, hace una inversión y la descuenta inmediatamente del impuesto a las ganancias. La baja del impuesto a las ganancias es una baja fuerte, digamos, ¿no? Y yo estoy convencido que esa reforma sale así, porque ¿qué senador o qué diputado le va a negar a Trump una baja de impuestos, digamos, ¿no? La segunda parte de la reforma es la que más, la que más nos puede explicar. Claro, aumento, por supuesto, porque no son representantes de la gente, son representantes del gobierno de turno. El segundo tema es el tema más grave de esta historia, que se llama, en castellano sería un impuesto de ajuste en frontera. ¿Cómo es este impuesto de ajuste en frontera? Todo lo que se importa no se puede deducir del impuesto a las ganancias y todo lo que se exporta no se computa como ingreso del impuesto a las ganancias. ¿Cuál es el argumento que pone detrás de esto? Dice, bueno, todos los países descuentan el IVA cuando exportan y perjudican a las exportaciones norteamericanas, así que hagamos lo mismo, con un pequeño detalle. Estados Unidos no tiene IVA. Entonces, imagínense ustedes, un importador norteamericano que todo lo que importa ahora es costo puro, no lo puede deducir el impuesto a las ganancias. Y un exportador norteamericano que todo lo que exporta es pura ganancia, porque no tiene que pagar impuestos contra eso. Yo no sé si esto va a salir, porque hay toda una discusión enorme, porque además, ¿qué se exporta, qué se importa? Pero independientemente de eso, solo que salga un pedacito de esta historia, desequilibra todo el contexto del comercio internacional. Estados Unidos es el 25% de este mundo, digamos, y además es el 25%, digamos, importante de este esquema. Para Argentina le pega poco, porque no le exportamos mucho, qué sé yo, pero al final del día todo esto termina pegando. Por último, y con esto cierro, toda rebaja impositiva implica perder ingresos, que se financia con deuda. ¿Qué pasa? Cuando Reagan hizo la reforma impositiva, la relación deuda-PBI en Estados Unidos era el 30%. Cuando la hizo Bush era el 60% y ahora es el 100%. Entonces, eso implica que la tasa de interés va para arriba, porque la Reserva Federal, que es, digamos, otra vez, el Banco Central Norteamericano, que es el responsable de la tasa de inflación de Estados Unidos, dice, mira, en cuanto metas este impuesto, los precios, algunos de los precios van a subir, porque los que importan a algún lado se lo van a tener que meter, y además el déficit va a significar más deuda, etcétera, entonces la tasa de interés va para arriba. En un país como la Argentina, que todavía necesita, esperemos que cada vez menos por el programa fiscal, ir al mercado de capitales y mantener la deuda. Por lo tanto, creo que efectivamente estamos en la regla habitual de que la elección de un gobierno no peronista en Argentina ha cambiado el mundo para peor. Y que vamos a tener que convivir con eso. ¿Cuán peor o cuán mejor? Lo veremos. Ahí, digamos, para Argentina importa mucho Brasil y vamos a ver ahí, Dante sabe más que yo, pero digamos, ahora la denuncia de Odebrecht sobre Temer vuelve a poner una crisis política a un Brasil que más o menos parecía salir, pero el mundo es más hostil de lo que fue antes. Digamos. Bueno, Dante. Tres elementos complementarios a lo que dice Enrique y algunos quizás repetitivos. Lo primero es cierto que el mundo influye mucho en lo que pasa en Argentina por nuestra salida exportadora, nada explica nuestra debacle por culpa del mundo. Entonces, el primer dato que hay que tener en cuenta. Es importante, pero nada de lo que nos sucede, mal o bien, se explica por el mundo. ¿No? Yo estoy terminando un trabajo comparando los últimos 35 años de historia económica en las principales variables comparado con América Latina. Nuestra región, en todas las variables está mejor, nosotros en todas estamos peor. Entonces, claramente, no se explica por el mundo lo que nos pasa, sino básicamente por la política interna. La segunda es claro que Trump está metiendo mucho ruido. No sabemos si ahora hay muchas nueces y poco ruido, o poco ruido y muchas nueces. Digo, algo de eso hay, pero claramente lo que está haciendo es reforzando una tendencia estructural que es que entramos en una etapa a nivel mundial donde el comercio perdió el dinamismo que tuvo en los últimos 25 años. Cuando uno miraba el mundo en los últimos 25 años, el comercio internacional todos los años crecía hasta casi el doble de lo que crecía el mundo. Ahora entramos en un periodo donde el mundo crece poco y encima el comercio crece igual o menos de lo que crece el mundo. Con lo cual,
si encima Trump se comporta como el líder de un país grande y no el líder de un país líder, lo que vamos a tener es una tendencia que va a reforzar ese mayor estancamiento a la expansión del comercio. Y pone en jaque muchísimas cuestiones, hasta lo que tiene que ver con lo que nosotros llamamos la gobernanza de la OMC. Digo, ¿va a hacer algo la OMC cuando Trump quiera poner un impuesto que va en contra de los tratados internacionales que frenó? ¿Lo dejarán avanzar? Entonces, ¿eso por qué es importante? Porque no es que cambia la tendencia, veníamos creciendo y ahora baja. Veníamos creciendo bajo y va a crecer un poquito menos. Y en un país que necesita hacer un esfuerzo adicional para salir al mundo, vuelve a reforzar lo que dijimos antes, que hay un problema de competitividad. Y el tercer elemento es que también el mundo es un promedio, ¿no? Digo, en esta idea que veníamos charlando hoy. Y para Argentina, principalmente el mundo se llama Brasil y Asia. ¿Por qué Brasil y Asia? Porque son los que nos compran y a los cuales le vendemos. Digo, tenemos nuestro, por llamar así, nuestro riesgo país está mucho más asociado a una crisis bancaria en China que a la locura de Trump. No quiere decir que lo de Trump no importe, pero claramente nuestros flujos de comercio, nuestro flujo de inversión y nuestro financista de última instancia, no solo para Argentina, para la región, hoy está en el continente asiático. Yo creo que todavía hay mucha incertidumbre con respecto a si este mundo, que es más duro, que claramente es mucho más desafiante, nos va a jugar en contra, porque quizás, como cuando éramos chicos que jugábamos al billar, por lo menos en mi barrio, digo, puede haber algún movimiento a tres bandas, que Europa, a pesar de estos problemas políticos, se asuste porque Estados Unidos cierra, acelere la negociación Unión Europea, que Argentina y Brasil hoy están necesitados de salir afuera, abrir mercados porque se dieron cuenta que cerrarnos sobre nosotros mismos para enfrentar nuestros problemas de competitividad, más que mejorarlos, los agravó, porque ahora con Brasil en crisis no le vendemos ni siquiera a Brasil. Por lo tanto, va a hacer que los gobiernos tengan que tener un esfuerzo mayor en negociar preferencias arancelarias, y esto quizás pueda ser un buen avance como para poder conquistar. Pero claramente es un mundo más duro, vamos a tener que estar más atentos, y vuelvo a lo anterior, cada vez más atentos a los problemas de competitividad. ¿Me meto en un crédito o espero que bajen las tasas? Pregunta al banquero Enrique Silva. Bueno, decime cuál es el proyecto, decime cuál es el precio, decime cuál es el cosa. El crédito es una cosa en abstracto. Un empresario metalúrgico. Es un tema abstracto. A ver, las tasas van a bajar. El problema es, otra vez, hoy tenés crédito, o lo tenés, ¿por qué plazo? ¿Cuál es tu proyecto alternativo? El Banco de Nación, como la mayoría de los bancos, digamos, para no pasar un aviso personal, tiene lo que se llama la línea de inversión productiva, que es un porcentaje de los depósitos que tiene que estar destinado a créditos de largo plazo, bueno, de mediano plazo, a tasas relativamente bajas. En el Banco de Nación creo que ahora es al 17% y tiene algún espacio de capital de periodo de gracia, para inversión. En el sector agropecuario ahora estamos yendo a Expoagro con tasas para maquinaria que con los subsidios de los ministerios o del Ministerio de Agroindustria más el subsidio de las empresas van a estar en el 9,5% para comprar maquinaria. O sea, depende del proyecto. A mí me resulta muy difícil contestar en abstracto. Si hoy tenés la oportunidad y además tu proyecto rinde más que la tasa, dale para adelante. Si no tenés oportunidad, cualquiera sea la tasa, no te sirve. Es decir, recuerden, la tasa de inflación es una tasa promedio. Ustedes tienen que mirar el precio de ustedes. Si mi precio va a subir por encima, o si mi proyecto obviamente rinde más que la tasa de interés, obviamente no hay que esperar el crédito. Si no, no hay tasa que compense esta historia. Pero hay mucha oferta de crédito a tasas relativamente razonables para inversión, no solamente en el Banco de Nación, pero sí en el sistema financiero. Inflación del 5 anual. ¿Para qué momento puede ser esperable ese escenario? 2017, 2019, recién para el 2019 vamos a estar en una tasa que puede estar más cercana al 5%. Pero, digo, en la medida que se cumpla el programa fiscal y las expectativas sigan, pero no antes del 2019. Piensen que venimos, si uno mira la historia inflacionaria argentina de los últimos 60, 70 años, el promedio da entre 45 a 60 según cómo tomemos el año base. Por lo tanto,
esta es una batalla que se está ganando de una guerra que es fuerte, así que por lo menos no menos de 3 años. ¿Hay algún impacto en la economía real producto del mega éxito inesperado del blanqueo? Yo diría, hay dos impactos, ¿no? El primero es que como te aumenta la base imponible, deja algún margen de maniobra para el espacio que necesita la reforma impositiva que hay que hacer sí o sí. Ahí tenés un pequeño espacio. Y después, no se olviden que hay estacionados en los bancos mucho dinero en dólares que tenían que estar por 6 meses guardados. Una parte fue a inmuebles, pero otra parte ahora en marzo, o entre marzo y abril, se libera y esos dólares van a ir a buscar algún tipo de proyecto, algún tipo de inversión. Así que ahí hay espacio claramente. Menor, ¿no? Pero hay espacio. Bueno, última. ¿Es viable la economía argentina con 40% de actividad en negro y eso tiene eventualmente solución? No es viable ninguna economía que tenga que sostenerlo si uno piensa que quiere tener un crecimiento sostenido a mediano plazo. La solución claramente es reformas más estructurales y en especial con los temas fiscales y los temas de regulaciones, que empiecen a bajar el costo de entrada y que pueda hacer que se blanquee. Quizás sea menor el porcentaje, pero que pueda permitir, en especial en el sector laboral, que es donde tenemos un piso de 25 o 30% de economía informal. Pero claramente es la única que nos va a permitir que ese mayor blanqueo ensanche la base fiscal, permita bajar la presión impositiva y que todos de alguna manera pueda mejorar el crecimiento de la inversión. Gracias. Una sola cosa complementaria a lo de Dante, volviendo a la reforma tributaria de Trump. El otro problema que tenemos es que hay que hacer una reforma tributaria para que bajen los impuestos con déficit fiscal. Claro. Es decir, las reformas tributarias generalmente se hacen cuando tenés superávit fiscal o cuando tenés mucho más espacio para endeudarte, entonces, bueno, te lo puedes hacer. Por ahora, una parte de esa reforma se va a usar en la medida que la economía crezca, por eso es tan importante el crecimiento, porque el crecimiento va a financiar la reforma impositiva, no lo va a poder financiar la deuda. Pero claramente sin una reforma impositiva la economía en negro no va a bajar mucho, porque no es que somos perversos y queremos trabajar en negro, sino que en muchos casos no tenés más remedio. Por supuesto, siempre hay delincuentes en todos lados, pero en muchos casos no tenés más remedio. Entonces, una cosa viene de la mano de la otra, pero claramente la reforma impositiva del 2018 es clave para este negocio. Muchas gracias. Bueno, agradecemos muchísimo a nuestros panelistas. Lamentamos, había muchas preguntas más, creo que varias fueron respondidas con el original análisis político de Marcelo, porque se referían justamente al ámbito político, y algunas vinculadas a la economía fueron respondidas también recién por él. Así que muchísimas gracias y la mejor de la suerte para todos.